Ángel David. En el día de ayer, 7 personas presuntamente vinculadas a delitos de estafa, transferencias electrónicas fraudulentas y extorsión fueron arrestadas recientemente por la Policía Nacional, que también recuperó 1.524.750 pesos. El organismo dijo este martes en una nota que como resultado de operativos realizados entre el 17 y 22 de mayo, apresó a Jorge Luis Mateo Vargas, Luis José Rodríguez Flete, Dariel Leonel Mercedes Tavera, Edwin de la Cruz Hernández, Enerolisa Reyes, Luisana Núñez Frías, así como un séptimo implicado aún no identificado. Las intervenciones fueron coordinadas por diferentes unidades especializadas de la institución, agregó la información. Aparte de eso, también le incautaron 700,000 pesos y la investigación se llevó por el Departamento de Investigaciones y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT, con sede en Verón, Punta Cana. En Verón, los delitos tecnológicos y de estafa en el área de Bávaro principalmente está muy, muy alta, y esto es producto de que tenemos muchas personas, ¿verdad?, que no son del lugar y que se produce mucho el día a día, dólares, y muchos jóvenes con mucha creatividad, pero en los últimos casos de estafas millonarias siempre sale a relucir el Bávaro puntero con estos temas. Es muy lamentable que estemos cambiando de personas que iban o van a sectores turísticos, ¿verdad?, a buscar una nueva vida. Entonces ahora se esté dando este fenómeno, que se esté cambiando de jóvenes que iban a trabajar en los hoteles a que jóvenes vayan a ver en estos lugares para delinquir de manera inteligente con estos temas piramidales que se han dado mucho en Bávaro y Verón. Nada, Ángel David, hoy tenemos un invitado de lujo, quien será parte de este equipo de la revista de Radio Ven, Cielo TV. Lo vamos a tener cada miércoles de 8:30 a 9 de la mañana al doctor Adolfo Hipólito Reyes Ávila, especialista citopatólogo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Buenos días, equipo, buenos días a todo el público que a esta hora está en sintonía con esta revista y, cómo no, con estos minutos de salud. Amanecimos vivos, gracias a Dios, porque muchos se acostaron y no despertaron, pero estamos vivos, gracias a Dios. ¿Qué tema compartirá o vamos a compartir con la audiencia? Sí. Como de costumbre, siempre tratamos los temas de una manera sencilla, sin nada científico, para que se pueda entender, para que todo el público comprenda cómo son las cosas a nivel de la medicina. Mañana 28 es día... mañana 28, ¿no, verdad? Hoy estamos a 28. Hoy estamos a 28. Sí, hoy estamos a 28. Mañana, día 29 de mayo, es el Día Mundial de la Discapacidad Física y Motora en nuestros seres humanos. La discapacidad física y motora, como su nombre lo dice, es aquella situación de salud donde el paciente no se vale por sí mismo, sino que tiene ciertas limitaciones para hacer sus movimientos, para caminar, para hacer sus necesidades fisiológicas, hasta para tomarse un vaso de agua. Las discapacidades pueden ser congénitas, o sea que el niño durante el periodo embrionario, el niño o los niños, la niña o el niño, durante el periodo embrionario o de gestación, venga con un defecto de fábrica y nazca con este problema, lo que lo va a limitar físicamente, como es, por ejemplo, la espina bífida. Tengo una hijada que nació en Boston y vive en Colombia actualmente con la espina bífida. Los médicos en Boston hace 35 años le dijeron a su mamá que a los 3 años ya iba a morir. Sin embargo, ya hoy tiene 35 años, gracias a Dios. Claro, tiene su discapacidad, se moviliza a través de sillas especializadas, pero esta es una de las causas genéticas. Las otras
son, por ejemplo, ya en la vida real o adquiridas, como son las discapacidades por producto de accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares, como son los ACV trombóticos, una trombosis que le dé a una persona, mala práctica médica, entre otras. Pero entre ellas tenemos, por ejemplo, pacientes que le han dado una trombosis, queda con una monoplejía, que es donde un miembro, un lado, solamente el brazo, antebrazo y la mano le queda inútil prácticamente. La triplejía, cuando son 3 miembros, un brazo y 2 piernas, o 2 brazos y una pierna. La cuadraplejía o cuadrapléjico es cuando lamentablemente el paciente no se vale por sí mismo y los 4 miembros, o sea, los 2 miembros inferiores, los brazos, y los 2 miembros inferiores, como son las piernas, lamentablemente el paciente no puede movilizarla por la condición en que quedó, porque el daño cerebral es un daño irreversible, lamentablemente, porque las neuronas no se regeneran. El hemipléjico generalmente tiene la mitad del cuerpo inmovilizado y así sucesivamente. Hay otras causas por enfermedades, como es la esclerosis múltiple, que es produce daño al sistema nervioso central con daño sensitivo motor principalmente y degeneración. Y la parálisis cerebral en sí, donde lamentablemente hay poco que hacer en este tipo de pacientes, porque si el cerebro, que es la computadora del cuerpo, está dañado totalmente, hay pocas cosas que hacer en cuanto a terapia física y reparatoria. Generalmente hay otras causas y otros daños, como es la ataxia. La ataxia es problema en el equilibrio y ya ahí el daño es a nivel del cerebelo, que es el órgano que se encarga del equilibrio del cuerpo humano. Por eso pacientes cuando tienen mareo, cuando tienen en estado de embriaguez o cualquier causa que el paciente no puede mantenerse de pie por sí mismo, ya hay un daño cerebral. Y está la afasia. La afasia es cuando el paciente tiene problemas o dificultades para coordinar la palabra, producto de que ese paciente ha sido afectado por un accidente cerebrovascular, por una trombosis, y queda con daño permanente e irreversible. Muchos casos, de acuerdo a la intensidad del daño, tienen ciertas recuperaciones, pero generalmente cuando hay monoparesia, hemiparesia, lamentablemente son pocos los que llegan a recuperarse, se quedan limitados físicos para siempre, porque como decíamos al inicio, el daño al nivel del sistema central, el daño al cerebro es un daño irreversible, porque las neuronas o células del cerebro no se regeneran. Lamentablemente el cerebro es así, diferente al hígado. A ti te pueden sacar el hígado, a cualquier persona le pueden sacar extirparlo o sacarlo para que se entienda mejor por cualquier causa, por un accidente de tránsito, y le dejan un pedacito y ese pedacito de hígado vuelve otra vez y crece y ocupa el lugar como estaba diseñado, como usted vino desde su nacimiento. Lamentablemente los otros órganos no son así, principalmente el cerebro, que es un órgano muy delicado. Doctor, hay un comediante, creo que no nos habíamos visto, Ángel Ávila, Willamo. Sí, claro que sí. No. Mira, hay un comediante chileno que se llama Lucho Miranda. Él nació con problemas de parálisis por asfixia. Sí. Y él tiene un programa donde van una cantidad, pero en Chile, enorme de personas con problemas de parálisis. Como esto es tan frecuente en los nacimientos. Generalmente cuando es un parto distóxico, donde puede haber maniobra o dificultad para el niño nacer. Anteriormente se daba mucho, porque había escasez de ginecólogos obstetras en muchos pueblos, pueblos distantes. Ya prácticamente cuando hay una paridad, cuando la mujer te está dando, digamos, se está tardando mucho en dar a luz, se le hace una cesárea rápidamente para evitar el sufrimiento fetal y evitar esos daños neurológicos por la hipoxia cerebral que sufre el niño durante el trabajo de parto, la labor de parto. Pero lamentablemente, como decíamos, son daños irreversibles. Hay cierta recuperación, leve recuperación en algunos casos, pero el daño queda. Pero la cantidad es enorme, porque ellos en este show, porque él hace un show, él habla y ellos van diciendo cuál es el tipo, qué no puede hacer, y comparten y hacen de esto una especie de comedia. Sí.
Aquí, por ejemplo, en nuestro país hay, a través de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, hay clubes y hay grupos de personas con discapacidad que comparten y que mantienen una sociedad, así como están los grupos de WhatsApp, ellos también mantienen ese grupo para compartir, para socializar y de esta manera tratar de llevar una vida mejor, pero a nivel mundial, donde quiera se ven muchas personas con discapacidad, producto de, como decíamos anteriormente, producto de accidentes de tránsito, que en este país es el país donde más accidentes de tránsito hay en América Latina y el mundo, producto de motoristas que lamentablemente... Producto de la imprudencia. Exactamente, la imprudencia y también otra cosa que se le agrega. Pero no solo en América Latina, sino en el mundo. Aquí hay motoristas que dejaron la azada, el machete para ponerse a motoconchar, que no saben lo que es AIOU, y aún así se le da una licencia, porque normalmente tienen que pagar el impuesto y se le da una licencia. Sin embargo, el que tiene licencia categoría 3, categoría 2, tiene que sacar la licencia de motorista porque no vale. Mira cómo son las cosas. Eso es como que yo, que ya soy médico especialista, para que me pida un certificado de bachiller, tengo que volver a hacer el bachillerato porque ya eso no vale, lamentablemente. Entonces usted ve en imágenes zonas con rampas para personas con discapacidad para poder entrar a un supermercado, lo que sea, parqueo para discapacitados, y viene un descerebrado, un patán, y se estaciona ahí porque él no sabe lo que significa eso. Son zonas especiales, zonas exclusiva para personas con discapacidad, para que puedan entrar a una tienda, entrar a un hospital, donde quiera. Ya todos los establecimientos comerciales a nivel mundial tienen esas rampas para este tipo de personas poder acceder a todos los locales comerciales, pero lamentablemente aquí no se respeta. Los estadios de béisbol también. Sí, todo se ha tomado en cuenta porque son personas que hay que darles sus derechos. Hay personas que hay que tratarlas con esmero, con amor, porque ellos necesitan, ¿entiendes? Cada vez que ellos te levantan la mano porque necesitan algo, te están esperando la ayuda. Usted habló de rehabilitación y habló de terapia. Sí. ¿Qué tipo de terapia se le da a una persona con parálisis cerebral? Sí, después de que el paciente es egresado por efecto, por ejemplo, de una trombosis o de un accidente de tránsito, que ha sufrido trauma cráneoencefálico severo o grave. O ACV. También. O también un ACV que es algo clínico, no traumático. Tanto el neurólogo como el ortopeda, después que lo evalúa, entonces lo refiere al fisiatra. El fisiatra entonces le hace la evaluación correspondiente de dónde está la lesión, qué tipo de terapia necesita y por qué tiempo necesita esa terapia. Para entonces el paciente tratar de esa manera, irlo adaptando a la vida social, irlo adaptando a la comunidad para que él pueda desenvolverse, pueda hacer sus necesidades fisiológicas, pueda bañarse, pueda acudir a una tienda, aunque sea acompañado, pero por lo menos para que el paciente sepa que ya él tiene una forma de cómo desenvolverse en la vida cotidiana después de una lesión. Ya. Pero estos terapias solo son motoras, vamos a decir así. No, hay diatermia, hay hemoterapia, hay muchos tipos de terapia, fisioterapia, o sea, a través de corrientes eléctricas, a través de calor, a través de movimiento, de ejercicio físico, hay muchos tipos de terapia. Por eso el fisiatra es importante, la evaluación de él, luego de que el paciente es egresado de la clínica u hospital, después de haber estado un tiempo hospitalizado por un trauma, por lo que fuere, entonces se refiere a fisiatría. Aquí, gracias a Dios, tenemos ya muchos fisiatras y centros de rehabilitación, tanto público como manejado por patronato, como a nivel privado, donde este tipo de paciente es evaluado y, dependiendo de la evaluación y de los últimos estudios de imágenes y de electroencefalograma, electromiografía, entonces se sabe qué tipo de terapia hay que darle a este paciente para su mejoría, le mejora la calidad de vida al paciente. No es que generalmente hay una cura total, pocos, pero por lo menos le mejora la calidad de vida al paciente, es algo compensatorio para que el paciente de esta forma pueda insertarse a su disponibilidad de su organismo en la vida social. Hay este tipo de personas que le dan trabajo, están como cajeros, porque si tienen una hemiplegia, la mitad del cuerpo hacia abajo inmóvil por su parte
sus brazos, su tórax, su cerebro está bien, le dan, y así hay instituciones que lo asimilan, lo cogen y le dan trabajo para que a partir de ahí pueda sostenerse, vivir su vida, comprar su medicamento, su alimentación, etcétera, etcétera. Hay personas, doctor, que hemos visto que han tenido este tipo de situaciones y como que pasaron un accidente o tuvieron un problema cerebral y se tiraron en la casa, como dicen. ¿Qué recomendaciones usted le da a ese tipo de personas? Porque a veces no ven esperanza, o dicen, ya, eso no vale la pena. Bueno, hoy en día a todo este tipo de pacientes se le hace un referimiento y se habla con los familiares. Miren, es bueno que usted mire el referimiento a fisiatría para que el fisiatra lo evalúe, le haga un examen a fondo, le haga más estudios de imágenes, electromiografía, etcétera, para entonces saber la terapia que hay que darle a este paciente. Ya aquí se da terapia a domicilio, fisioterapia, se da terapia a domicilio, como en otros países desarrollados, que el ejemplo que tenemos en los Estados Unidos. Pero ya aquí también se da terapia a domicilio siempre y cuando el paciente, hay unos que pueden, otros que no pueden, pero el que puede, tiene la disponibilidad, le dan terapia a domicilio. Si no, entonces los familiares lo llevan al centro de terapia para que se le dé terapia diariamente por el tiempo establecido por el fisiatra. Pero generalmente el paciente que se queda acostado, la mayoría de veces porque ellos ya dicen, no, ya yo no sirvo para nada, ya esperar la muerte aquí en esta cama. Pero eso era antes. Ya hay muchos fisioterapeutas, fisiatras disponibles para darle terapia todos los días. ¿Y cuáles vendrían siendo, doctor, los tipos de parálisis cerebral? No, hay parálisis cerebral en sí. Cuando hay, o sea, la parálisis cerebral en sí, producto de un trauma y generalmente una trombosis, ya prácticamente el paciente tiene pocas esperanzas, pocas expectativas, porque el cerebro es la computadora. Y si la computadora está dañada, lamentablemente no hay ningún tipo de función. Pero si el paciente tiene una monoparesia, una hemiplegia, una triplegia, entonces defíname esos tres. La monoplegia es cuando, por ejemplo, hay una mano, un miembro inferior que se te lesionó producto de una trombosis, digamos. El paciente hizo un pique, una mala sangre, como dicen, le dio una trombosis, se llevó a la clínica, al hospital más cercano, se le hicieron su estudio de imágenes, como es la tomografía o resonancia de cráneo. La imagen reporta daño cerebral, tal y tal. Entonces, puede haber una monoplegia, que es un solo miembro. Triplegia son un brazo o dos brazos y un miembro, y cuadriplegia los 4 miembros, o sea, ambas piernas y ambos brazos. Vamos a recibir esta llamada, doctor. Buenos días, ¿con quién conversamos y desde dónde? Póngaselo. Aló, buenos días. 809-550-2445. Conversamos con el doctor Adolfo Hipólito Reyes Ávila. Usted lo puede marcar ahora mismo desde cualquier punto de la Romana, del este del país, en el sur, los que nos escuchan a través de los 92.9, en los 1200 AM en el Gran Santo Domingo. 809-550-2445. Conversamos con el doctor Adolfo Hipólito Reyes Ávila. Continúe, doctor. Pues bien, dependiendo la región, la parte del cuerpo, puede haber monoplegia, triplegia, hemiplegia y cuadraplegia. O sea, esos son cuando la mono significa 1. Triplegia y cuadraplegia significa 3 y 4 partes del cuerpo afectadas producto de la lesión, que por motivo de que tuvo, si fue un accidente de tránsito, si fue una trombosis, un accidente cerebrovascular. Entonces, de acuerdo al daño, a la intensidad, entra entonces el servicio de fisiatría para evaluarlo y determinar qué tipo de terapia y por qué tiempo de terapia, y el pronóstico, que es lo más importante en este tipo de pacientes. Se le dice al paciente, mire, usted tiene un daño así, eso toma su tiempo, usted se va a recuperar lentamente, porque hay que darle ánimo al paciente. No le puede decir, no, ya usted no va a volver a caminar jamás en la vida, ya usted no va a volver a hablar, como el paciente que tiene afasia, que es dificultad para hablar. No, para eso hay terapia, para estimular al paciente y que esto a su vez
ayude a la pronta recuperación del paciente, el paciente se inserte a la sociedad con su familia directamente. La parte psicológica va a influir mucho con relación... Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, saludos. Saludos, buenos días. Hola, saludos. Bueno. Saludos, buenos días. Bueno, se nos fue esa llamada. Ahora sí, Ángel. Una pregunta por aquí. Pregúntale al doctor si una persona con dolor de rodilla debe de ir a terapia luego de una lesión haciendo ejercicios o si debe descansar. Bueno, si es una lesión de rodilla producto de un trauma, se cayó, si es producto del gimnasio, lo que sea, lo primero que debe ir es al ortopeda, que es el médico encargado de las articulaciones y músculo, digamos, en este caso, como es la rodilla, que la rodilla es un hueso sesamoideo, o sea, no se articula con nada, está pegado a través de ligamentos, a través del miembro inferior. Con las rótulas o rodillas, rótula porque se vive rotando o tiene movimiento, generalmente puede ser algún ligamento que esté afectado, eso lo dirá el estudio de imágenes y entonces el ortopeda le puede poner el tratamiento de acuerdo a la sintomatología, si es vía oral en pastilla o si es inyectado, que son la mayoría de veces, pero tiene recuperación. También el estudio de imagen puede decir si es que ya le falta lo que le dicen el cartílago, si hay una osteoporosis, si hay una osteopenia, si hay problemas en el movimiento, si hay problemas en la lubricación, lo que le dicen la babilla, o sea, el líquido que está en las articulaciones que evita el roce para mantener una buena lubricación en ambos huesos. Todo eso puede determinarse con estudio de imágenes y poner un buen tratamiento. El calor local es algo importante porque es analgésico en este tipo de enfermedades. O sea, muchos médicos, aparte de los medicamentos, le ponen calor local e incluso vienen aparatos que se enchufan a la electricidad, usted se lo coloca como si fuera un brazalete, se lo enrolla y esto le produce calor local y esto mejora la condición física y de salud del paciente. Pero lo primero que tiene que hacer el paciente es acudir al ortopeda, que en todos los hospitales públicos del país, en todas las clínicas, hay ortopeda. Y doctor, ¿y esas personas que utilizan principalmente esas mantas eléctricas en su hogar y que vamos a decir, se están mejorando cada noche, me duele un poquito, y no visitan al médico porque se están vamos a decir... La mayoría de ellas son ya indicadas por fisiatras o por terapeutas físicos que ya tienen su historia, que ya la han visitado, le han dado tratamiento y le dicen: use esto, cuando sienta ya el dolor, enróllese este aparato en la rodilla o en el brazo, donde quiera que sienta el dolor, porque esto le va a producir calor local, y el calor local sirve como antiinflamatorio. Fíjate que todos los productos que tienen mentol producen calor, sí. Y no es el mentol que te mejora, es el calor que produce el mentol. Ya, yo creía que eso... Que calma el dolor. Mejora el dolor. Mejora el dolor. Sí. O sea, que usted viene... O lo alivia. Usted está salvando al Vivaporú, porque eso para mí no funcionaba para nada. No, porque también viene descongestionante, porque al tener inhalaciones sirve también como descongestionante, pero generalmente no es que el mentol sino el calor que produce el mentol. Ya, el cambio de temperatura. Exactamente, y el calor es un antiinflamatorio local, se usa bastante. Diferente al hielo, que el hielo sirve como anestésico. Los gorros de hielo, las bolsas de hielo se colocan a nivel, por ejemplo, abdominal o articular, después de una cirugía, de que el paciente ya, el anestésico está ya llegando a su fin, entonces hay que medicar al paciente, y en lo que medican al paciente se le coloca gorro de hielo o bolsa de hielo encima de la herida, que esto a su vez sirve de anestésico, no de analgésico, sino de anestésico. Doctor, una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Doctor Reyes Ávila, a mi papá le dio una trombosis transitoria, le ha repetido 3 veces. Él no habla bien, no se le entiende lo que dice. No ha cogido terapia, lleva un tratamiento de pastilla y no hay mejoría en el habla.
¿Qué nos recomienda, doctor Reyes Ávila? Y muchas gracias. Sí, ya ese paciente está presentando afasia, que es dificultad para hablar producto de esa enfermedad. Generalmente, aunque le pusieran el tratamiento, debe acudir al médico de cabecera de nuevo otra vez para que le haga estudio de imágenes, a ver si se está produciendo otro evento o viene otro evento de camino. O sea, no solamente un tratamiento y quedarse en su casa, no. Debe de acudir, comunicarse con el médico de cabecera que lo está tratando. Aunque el médico no le ponga cita, vaya usted, mire doctor, el paciente no ha mejorado su condición de salud, al contrario, ha ido empeorando. Entonces el médico lo evalúa de nuevo, le hace sus estudios de imágenes si es necesario, y entonces a partir de ahí, si hay que cambiarle el tratamiento o aumentarle la dosis, ya el médico entonces sabe lo que va a hacer con ese tipo de paciente. Pero para el habla hay terapias, ¿verdad? Claro que sí. Hay terapia del habla. Terapia del habla que con este tipo de que viene, ella explica que es una trombosis. Sí, le dio una trombosis al paciente, tiene historia de que le dio una trombosis. Y le ha repetido 3 veces. Con más razón, mantenga la comunicación con su médico cabecera, que él le va a dar las recomendaciones, tráigamelo, vamos a evaluarlo de nuevo, a ver qué otro evento ha desarrollado, para saber si hay que cambiarle el tratamiento, aumentarle la dosis, darle terapia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a contestar esta llamada. Buenos días, saludos. Saludos, buenos días. Bueno, no sé qué está pasando, no sé qué están pasando con las llamadas, Ángel. ¿Tienes alguna otra pregunta para el doctor Reyes Ávila? Tú eres que está haciendo un lío ahí. Mira, Saidi me llamó porque tú no le cogiste la llamada. ¿Saidi Mariano? Sí. No, sí. Pero que no escriba. Ya me escribió. Doctor, ¿cuál otras recomendaciones usted tiene para...? Generalmente son enfermedades donde prácticamente no hay una cura 100%. El paciente siempre queda con lesiones, siempre queda con secuelas. Y lo que el médico trata de evitar, tanto el neurólogo como el fisiatra, es que esas secuelas se aumenten o vayan en aumento. Entonces, para eso debe siempre acudir a su cita, a su médico, llevar el tratamiento de cabo a rabo, como dicen, al pie de la letra. No que se me acabó el medicamento, no. Trate de una manera o de otra, con sus hermanos, con sus familiares, con lo que sea, pero trate de mantener su medicamento para evitar entonces complicaciones que son peores. Y si vienen otras complicaciones, la cosa se pone más complicada, como dicen. Doctor, hay casos, por ejemplo, conozco un caso de una niña que producto en el momento del nacimiento hubo una falla en la incubadora, en el hospital, cuando estaban en una incubadora, sí. Y esto le trajo problemas motoros, pero le han hecho muchas operaciones y ella ha mejorado, pero muy poco, pero habla, está en la universidad, pero tiene problemas al caminar. ¿Qué tanto... usted hablaba de un caso donde le dieron a una niña 3 años de vida y que ya tiene 33 años. Sí. ¿Cuál es la esperanza en una persona que tiene una situación como esta? ¿O es permanente que van a tener que estar dándole terapia a esa persona? Fíjate, cuando un recién nacido lo ponen en incubadora es porque nació antes de tiempo, o sea, pretérmino. Uh-huh. Muchos órganos no tienen todavía la maduración completa, como es los pulmones y otros órganos nobles, pero principalmente los pulmones, que hay que darle medicamentos para agilizar la maduración pulmonar, para evitar daños y secuelas en su vida normal cuando este paciente ya comience a ser infante, adolescente y adulto. Generalmente ahí le dijeron a los familiares, bueno, mire, la incubadora tuvo problemas. Qué raro que no la trasladaron a otro lugar para... Ahí fue el problema, la iban a trasladar a otro lugar y ahí fue la falla. Exactamente, entonces debe buscarse otra incubadora a la mayor brevedad posible, porque entonces se detiene la maduración, o sea, la evolución de los órganos, y entonces esto trae como consecuencia las secuelas y los daños irreversibles que ya tú has mencionado. Hay tratamientos que mejoran la condición de vida del paciente, tratamientos paliativos, pero no tratamiento curativo. En este caso es un paciente que, como el síndrome de Down, no tiene cura, y la única cura es darle amor, más nada, convivir con ellos. ¿Y hay terapias que van a ser permanentes?
que tienen que ser permanentes. No, llega un momento de que, por ejemplo, ya el paciente tiene una edad adulta, si es, por ejemplo, desde infante, como conozco yo un paciente aquí en La Romana, que ya, por ejemplo, la terapia ya no vale porque los médicos dicen, mira, aquí hay un daño cerebral, un daño a nivel del sistema nervioso central, que eso es irreversible. Eso lamentablemente, denle cariño, más nada. Vayan con él, sáquenlo, denle vuelta, compre lo que él quiera, pero lamentablemente ya hay un daño a nivel del sistema nervioso central que no tiene marcha atrás, lamentablemente. Doctor Ávila, ya para terminar, sus contactos, donde las personas pueden consultar con usted y nuestras recomendaciones finales ya. Sí, en caso de que el paciente le haya dado un evento de una trombosis, ande rápido con este paciente, no lo deje para después, acuda a su cita, porque generalmente hay daños que son irreversibles. Y si el paciente tiene algún daño irreversible, puede mejorar un poco su condición de vida y convivir con él hasta que Dios quiera y decida. Entonces, no sea apático con su familiar, con su padre, con su madre que lo crió, con su sobrino, con su hermano que sea. Llévelo al médico, que aquí en La Romana y en el país, donde quiera hay especialistas para esto. Hay neurólogos, hay fisiatras, todas las especialidades hay para esto, estudio de imágenes, tratamiento. No lo deje para después, porque entonces el daño se va acumulando y cuando viene a ver, ya es tarde. Hay algo más que una silla de ruedas, ¿verdad, doctor? Exactamente. Que en muchas ocasiones solo le dan una silla de ruedas y entienden sí, que ya... Con eso ya con eso no. Es lamentable que una persona que tenga deseos de convivir en la comunidad, deseo de trabajar, muchas veces se vea impedido físicamente por negligencia, digamos, de familiares o que no sé quién tenga la negligencia, pero es importante esta persona andar a tiempo, sea por un accidente de tránsito que quedó con secuela, como por un evento de un accidente cerebrovascular o porque nació con algún daño de fábrica, o sea, un efecto durante el periodo embrionario del embarazo. Hay que andar rápido con esto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Adolfo Hipólito Reyes Ávila por estas importantes informaciones. Estamos ubicados aquí en la ciudad de La Romana, en el Grupo Médico Romano Doctor Soto. Puede hacer su cita el 809-556-3868. Vamos a la pausa, volvemos y regresamos con más en la revista de Radio Ven Cielo TV.